personas que nos acompañan para hacer la formal inauguración de este seminario. Posteriormente estaremos, bueno, cada uno de sus intervenciones estará explicando en qué consiste este encuentro, que ahora nos congratula mucho estar en Guanajuato después de un periodo de pandemia, desde que no nos habíamos visto, no nos conocíamos. Entonces, pues estamos disfrutando desde ayer el estar aquí reunidos presencialmente para llevar a cabo este seminario. Bien, pues me voy a permitir entonces presentar en primer lugar al doctor Jorge Durán, quien es investigador emérito del CONACYT. Bien, al doctor Luis Rodolfo Morán Quirós, quien es el coordinador académico del seminario. Al doctor Miguel Vilches Hinojosa, quien también funge como coordinador académico del seminario. Y al doctor Jesús Arellano Gómez, quien es secretario académico de la División de Derecho, Política y Gobierno de esta universidad, de la Universidad de Guanajuato. Bien, pues voy a dejar el uso de la voz directamente a el doctor Jesús Arellano Gómez, director de la División de Derecho, Política y Gobierno. Muchísimas gracias, doctora Kenia. Muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Universidad de Guanajuato. Quiero compartirles que para la División de Derecho, Política y Gobierno, el tenerles el día de hoy aquí presentes en este evento académico es de gran relevancia, puesto que gracias al liderazgo del doctor Miguel Vilches, coordinador académico de este seminario, es que de alguna manera se logra esa vinculación con otras instituciones hermanas. Pero además de esa vinculación, este tipo de trabajos académicos, este tipo de encuentros, nos permiten de alguna manera seguir avanzando en algo que es la mística de las universidades e instituciones de educación superior. Abonar a la comprensión de los problemas sociales, hacer frente desde el punto de vista del conocimiento, el conocimiento científico a esas problemáticas. Y el tema que el día de hoy convoca este seminario, que tiene que ver con migraciones y ciudadanía, pero particularmente con este énfasis en la permacrisis, es decir, esta época post-pandemia que de alguna manera sigue modificando nuestros estilos de vida, sigue modificando las interrelaciones humanas, pues es una oportunidad para las universidades, para las instituciones de educación superior, para profesoras, profesores, estudiantes, para las personas que están interesadas en poder construir una sociedad mejor, en donde se debaten temas que tienen que ver con el Estado, con el género, con la diversidad, con la propia política migratoria, y en donde no hay mejor espacio en el que se pueden dar este intercambio de ideas y esta construcción de conocimiento que en una universidad que defiende la libertad desde su lugar. Para la Universidad de Guanajuato, para la División de Derecho, Política y Gobierno, es un honor que estén aquí. Les deseo el mayor de los éxitos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Guanajuato. Muchas gracias. Gracias. Bien, ahora cederemos el uso de la voz a Luis Rodolfo Morán Quirós, quien, bueno, ya habían dicho, pero es coordinador académico del seminario. Bueno, yo les quiero platicar más un poco esta historia. En realidad, aquí mi amigo y mi compañero Miguel es el que ha hecho pues, todas estas gestiones. Este seminario surgió en 2019, ya hemos estado en unas ediciones previas, todavía antes de que nos atacara el virus, entonces pudimos venir virtualmente a recibir pues, la bienvenida y la recepción tan agradable que siempre es trabajar con Miguel. Y en aquellos entonces, pues empezamos a discutir estas cosas que uno podría pensar que son como, bueno, es la ley y la ley no va a cambiar, y entonces la ciudadanía está definida de determinada manera, pero yo creo que desde aquel primer seminario y en las siguientes ediciones, la idea ha sido como cómo cuestionar estas cosas que parecerían que ya están establecidas
como bien dice el nombre del seminario, la idea es que pues surjan otras visiones, que se evolucionen las visiones existentes. Y un poco pensando en esta figura del castillo de Kafka, ¿no? De que está el señor esperando a que en algún momento ya le digan ya puedes pasar, hasta que ya al final del relato de Kafka se lo empieza a perder. Pero al final dice, oiga, ¿y por qué no me dejó entrar? Nadie te lo impidió, la puerta estaba abierta. Entonces me parece que este relato es de alguna manera cómo podemos cuestionar y cómo encontrar otras maneras para que también estas puertas de las fronteras que están cerradas empiecen a verse como legalmente o de hecho abiertas, ¿no? Y que, bueno, lo hemos visto en la evolución cada vez, la idea es que cada vez haya más control, pero por otro lado también hay más opciones y más propuestas de cómo generar esta posibilidad de migrar de un país a otro, de pasar estas fronteras y luego también de llegar a esta posibilidad de ciudadanía, ¿no? Y cómo se cuestiona. Y bueno, yo creo que en esta tercera edición, que fue 2019-2021 durante la pandemia y en 2023, estamos consolidando algo que ha sido un trabajo importante. Acaba de salir el libro de la segunda edición del seminario, creo que fue una buena discusión, también en ese sentido el seminario fue como el asunto de no solo sembrar ideas, sino ponerlas por escrito, discutir, trabajar los textos y demás. Y yo espero que en esta tercera edición pues vayamos como cosechando sus frutos, pero consolidando y tener como un escalón más. Y bueno, pues muchas gracias por venir, bienvenidos. Espero que esto cada vez incluya una mayor participación y un mayor cuestionamiento a lo que a veces creemos que es una realidad que no debería cambiar, pero que se puede cambiar, ¿no? Que dé más posibilidades para que la gente tenga otras opciones. Bien. Gracias. Bien, y pues ahora nuestro anfitrión, el doctor Miguel Vilches, que nos ha dado una gran energía en este espacio, y pues le dejamos a él el uso de la voz para que... Muchas gracias, doctora Eugenia. Pues muchas gracias a todos y a todas ustedes, por estar en este seminario de Migración y Ciudadanías. Tengo que decir que la Universidad de Guanajuato ha sido tierra fértil para sembrar este seminario. Debo agradecer a la Dirección de Apoyo al Posgrado y a la Investigación de la Universidad de Guanajuato y a la División de Derecho, Política y Gobierno, porque nos han apoyado incondicionalmente en este seminario. Ha sido un proceso de reencontrarnos también. Veo a Miguel Moctezuma, veo a Enrique Martínez Curiel, veo a Nancy Platky, veo a José Carlos Luque, a Ariel, a todos aquellos que han estado pensando el tema de la ciudadanía y de la migración y hemos ido, ya sea en activismo, en práctica o en investigación, sembrando esta problemática. También veo a Sofía de la Peña, que ha estado trabajando mucho tiempo conmigo y ha sido muy grato encontrar estos espacios en donde poco a poco hemos visto que la migración se posiciona como un asunto fundamental. Le quiero agradecer al doctor Jorge Durán, que allá en Guadalajara, cuando empezamos a platicar Rodolfo y yo, él fue uno de nuestros primeros referentes para pensar este tema. Es decir, ¿cómo hacemos para que no solo las cuestiones electorales, no solamente la política, no solamente el Estado, reflexione sobre las transformaciones que está teniendo la migración en la vida de las personas? Y bueno, conversando entre Guadalajara y Guanajuato, entre los espacios académicos del ITESO, de la Ibero, de la Universidad de Guanajuato, fuimos encontrando este semillero de oportunidad para pensar global, internacionalmente, los cambios y las transformaciones que se avecinan en el orden del Estado y en el orden del ser ciudadano. ¿En dónde, cuándo y para qué?
No me queda más que agradecer a mis colegas y bueno, yo estoy muy contento por esta interdisciplinariedad. Vamos a tener 2 días extensos de mucho trabajo. Vamos a presentar el libro de la doctora María José Enríquez Cabral, que también la veo por allí. Vamos a presentar el libro de Migraciones y Ciudadanía. Y bueno, a nombre del Cuerpo Académico de Democracia, Sociedad Civil y Libertades, también reconocer el trabajo de Jesús Aguilar, de Carlos Cordurier, de Vanessa Góngora, de Erika López Sánchez y de tantas personas que están colaborando en este seminario. También veo a mis estudiantes de verano de investigación que están por allí, pendientes, atentos, y con los que hemos estado sembrando una reflexión en la Universidad de Guanajuato, una reflexión científica sobre la relación de las migraciones y la ciudadanía. Muchísimas gracias. Bien, finalmente cedo el uso de la voz al doctor Jorge Durán para que nos dirija un mensaje y declare formalmente inaugurado el seminario. Bueno, muchas gracias, Kenia, y muchas gracias, doctor Jesús Arellano Gómez, por apoyar esta iniciativa que resulta, digamos, singular en una facultad de Derecho, ¿no? Hablar no solo de ciudadanía, sino de ciudadanías, ¿no? En plural, lo cual puede ser algo discutible. Y es disruptivo porque el migrante tiene un carácter disruptivo. El migrante, por definición, es un no ciudadano, pero interpela a la ciudadanía del país que lo acoge o que lo recibe. Al mismo tiempo, el emigrante que se va a otro país es un no ciudadano que interpela, ¿no?, al país de destino, y esto es lo que ha generado cambios fundamentales en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de acceder a derechos. Porque cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de derechos. ¿Y qué derechos tiene el que no es ciudadano? ¿O qué derechos tiene el que emigra? Por ejemplo, en el caso de México, hemos recuperado recientemente el derecho a votar en el extranjero. Pero nada más hace 5 o 6 años recuperamos el derecho a tener una credencial de elector en el extranjero, porque no teníamos ese derecho. Cuando todos los países, prácticamente todos los países del mundo, daban un documento nacional de identidad en cualquier consulado de su país. México era, a nivel internacional, realmente una excepción. ¿Cuáles son los derechos de los extranjeros en México cuando todavía tenemos el 33? Que ahora está en discusión, pero llevamos ¿cuánto tiempo? Y es un anacronismo que prácticamente no existe en ninguna nación. ¿Quién interpela eso? Lo interpela el extranjero, lo interpela el migrante. Por eso creo que es muy importante que un departamento de derecho abra la puerta y se deja interpelar por los estudios migratorios. Porque realmente cambia todo una simple S al hablar de ciudadanía única o ciudadanías. Y nos abre una puerta realmente inmensa para poder discutir y para poder hablar. Y que en una facultad de Derecho se hable y se interpele sobre esos temas me parece un paso fundamental. Al igual que en ciencias políticas, porque estamos en una división de Derecho y Política y Gobierno, se empiece a hablar de política internacional. O sea, los de ciencias políticas no saben de política
política migratoria. Porque somos los de otras especialidades, ¿no? Perdón si hay algunas ciencias políticas. Acá el doctor Vilches es un pionero precisamente en plantear ese tipo de problemas, pero hay muchas facultades en el país en donde no se ve ni se sabe sobre la política migratoria, que realmente es muy, muy compleja. De hecho, una de las crisis más importantes del gobierno actual, ¿no?, fue la crisis de 2019 cuando Trump, ¿no?, iba a imponer aranceles, ¿no?, y se rompía el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, y México entraba en una crisis realmente impresionante si México no detenía, ¿no?, y no metía a la Guardia Nacional. Esa crisis es una crisis migratoria que puso al país en vilo, sea que haya sido un bluff o haya sido realidad, pero con ese señor no hay que jugar, ¿no? Y balbuceamos, digamos, para saber qué hacer, ¿no? Es decir, el tema migratorio hoy en día es un tema crucial. De hecho, el tema del narcotráfico y la presión de Estados Unidos con respecto al narcotráfico, ¿no?, México recuperó su soberanía, ¿no?, cuando toman preso a este general Cienfuegos, ¿no?, y se pone firme y dice, sale toda la DEA. Nos hemos puesto igual de firmes cuando se nos ha exigido, ¿no?, que la política migratoria de Estados Unidos se aplique en México y no la propia política mexicana. Entonces, el tema migratorio es realmente central, y nosotros estamos trabajando en este, digamos, nodo fundamental, ¿no?, que tiene que ver con lo más importante, que es el ser ciudadano o ser de diferentes maneras ciudadano. En ese sentido, creo que la discusión sobre la residencia es muy importante y los derechos, ¿no?, que te da la residencia. O sea, los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos de manera irregular guardan todos sus documentos, ¿no?, de los que pagaron impuestos, dónde trabajaron. Es decir, ellos tienen que demostrar su residencia. Porque ya no es como antes, que eran trabajadores migrantes indocumentados. Son residentes, migrantes indocumentados. Y a pesar de ser indocumentado, si tú tienes 20 años de residencia, hay un derecho. Hay un derecho que puedes reclamar y un derecho que sea reconocido. Todas las propuestas de ley migratoria consideran a la residencia como el derecho fundamental. En ese sentido, yo creo que tenemos un panorama amplísimo en este programa de trabajo. Tenemos múltiples ángulos y aristas para trabajar, y para mí es un verdadero gusto, ¿no?, dar comienzo formalmente a este seminario, ¿no?, de migraciones y ciudadanía, ciudadanías móviles y políticas migratorias en la permacrisis. Y hoy día 27 a las 9:36, nos pasamos 5 minutos porque yo hablé demasiado, doy por inaugurada este seminario y los invito a participar en todas las sesiones en las cuales vamos a poder dialogar. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos a quienes nos acompañaron en el presidium. Les invitamos ahora a pasar del lado del público, puesto que a continuación seguirá la conferencia, justamente a cargo del doctor Jorge Durán, entonces podrá seguir hablando. Fue la introducción de la conferencia, así que ya podrá seguir hablando de su conferencia. Bien, gracias.
luego. Ah, no, sí. Bueno, ahora me toca estar aquí a mí, acompañando a Jorge Durán en su conferencia. Yo soy Adriana González Arias, profesora investigadora del ITESO, y me da muchísimo gusto estar aquí con todos y todas ustedes. Y también a todas las personas que nos siguen de manera virtual, pues bienvenidas, ¿verdad? Voy a pasar a hacer una semblanza del doctor Jorge Durán, quien es antropólogo y profesor investigador titular del Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara y codirector con Douglas Messi del Mexican Migration Project desde 1987 y del Latin American Migration Project desde 1996. Auspiciado por Princeton University y la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la National Academy of Science en Estados Unidos y de la American Philosophical Society. Obtuvo la licenciatura en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana y el grado de maestría en Antropología Social por el Colegio de Michoacán. Doctor en Geografía y Ordenamiento Territorial por la Universidad de Toulouse de Miguel, en Francia. Ha sido profesor e investigador visitante en Francia, en la Universidad de Chicago, en Pensilvania, California, en la UCLA, en Varsovia y en Princeton. Durante los últimos 20 años ha estudiado el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos. Tiene muchas publicaciones como autor y como coautor, en las que destacan, por ejemplo, El Retorno de Aztlán, que está editado por Berkeley, de la Universidad de California University Press en 1987, Más allá de la línea, otro que son sobre, pues todos, no los quiero repetir todos, creo que los conocemos, y si no, también los invitamos a que pues hagan una visita, ¿verdad?, por toda la bibliografía que tiene el doctor Durán, que además pues ha sido un pionero, ¿no?, metodológicamente en el tipo de la investigación que hace y también en cómo hace las vinculaciones y el tipo de las incidencias. Me da muchísimo gusto poder ceder la palabra a Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, Adriana, por esta presentación. Creo que voy a tener que actualizar mi Wikipedia porque ya me jubilé de la Universidad de Guadalajara. Y ya llevo más de 20, ya ni quiero decir, porque yo empecé a estudiar en 1982. Aquí algunos todavía no habían visto la luz, ¿no? Entonces son muchos años, ¿no? Y gracias por la invitación a ver a tantos colegas, amigos, estudiantes que ahora míos, que fueron ahora son doctores, que reciben premios y que andan dando discursos y conferencias por todo el mundo, ¿no? Yo les voy a hablar del tema, un tema que estoy trabajando ahora, que es el desarraigo.
¿Qué significa o cómo se define el desarraigo? ¿No? Es separar a alguien del lugar o medio donde se ha criado. No es un inmigrante, ¿no? Que se le separa del lugar o medio donde se le ha criado, o cortar los vínculos afectivos que tiene con ellos. De hecho, para migrar uno corta los ciertos vínculos, permanecen, ¿no? Pero de otra manera y se van diluyendo con el tiempo, se van acrecentando. También se denomina desarraigo al proceso de desarraigar, de extraer una planta de raíz, expulsar o alejar a alguien. Es el migrante forzado, que se le desarraiga, se le obliga a moverse de lugares. Luego, el desarraigo también es la falta de interés o de establecer lazos con el entorno. Es decir, el migrante que llega a otro país y no echa raíces. El desarraigo también puede ser considerado el antónimo de la palabra integración. La integración es un término de la historia de la sociología y de la historia de los estudios migratorios que viene desde hace un siglo, de hace 1920 con Park, el estudio de la sociología urbana de la Universidad de Chicago, que empieza a estudiar a los diferentes grupos étnicos y los diferentes barrios, ¿no? De judíos, de alemanes, de polacos, de mexicanos, ¿no? Y cómo estos se integran, ¿no? Y al parecer como que se suponía que era un proceso que debería suceder, en el sentido de que la integración pasaba por un proceso de adaptación, digamos, según Park, ¿no? Pero finalmente te integras. Pues resulta que no. No todos. O no a todos los dejan integrarse. O no todos tienen la capacidad para integrarse. Y entonces, si jugamos con antónimos, que es una fórmula clásica de metodología, ¿no? ¿Cuál es el antónimo de integración? Desintegración. Pero no, yo no estoy hablando de ese término. Estoy hablando en términos sociológicos. Integración en términos sociológicos, el antónimo es que no te integras, que no echas raíces. Por lo tanto, es desarraigo. Entonces, quiero ver el problema no desde el lado de la integración, que obviamente se da. Y todos conocemos personas integradas, ¿no? O sea, yo soy un inmigrante integral, ¿no? Pero quiero verlo desde el otro lado. Es decir, desde el lado del migrante que no se integra y desde el lado del migrante que no lo deja integrarse. Entonces, quiero en cierto modo cuestionar a este paradigma de la integración, ¿no? Que es un balance con claroscuros, pero generalmente hemos visto los claros y no los oscuros. Por ejemplo, los afroamericanos, los negros, ¿están integrados a la sociedad norteamericana? Bueno, podemos discutirlo, ¿no? Hay un autor que dice, no, el asunto de los negros no es que se integren, es que se queden ahí, como negros. Claro que esos negros pueden llegar a ser presidentes de la República, en casos excepcionales. Pero, por ejemplo, los judíos dicen, ¿usted por qué no se integra? A los negros no le dicen intégrese, a los judíos le dicen intégrese. Y los judíos le dicen, no, yo no quiero integrarme, yo soy judío. Entonces entramos a
el asunto de las minorías, ¿no? Y el derecho de las minorías y a tener, tienes derechos ciudadanos, pero tus derechos como minoría, a las prácticas que tú tienes como minoría pueden ser cuestionados. En fin. Esto había empezado cuando yo empecé a trabajar sobre Centroamérica, ¿no? Y se hablaba mucho de la violencia, de las maras, de las causas de la migración que eran de cierto modo diferentes a las clásicas de las causas estructurales de la migración, y empecé a pensar de que otra manera de ver la migración forzada es el desarraigo. Porque te ves obligado, ya no te sientes seguro en tu barrio. Es tu barrio, pero no puedes salir de noche. Es tu primo, pero tu primo pertenece a las maras y te está invitando. Es decir, hay toda una serie de condiciones en donde no te sientes seguro. Y te obligan a desarraigarte, a salir, ¿eh? Y a romper con tus vínculos. Más aún cuando tenemos una política migratoria en donde cuando tú llegas como indocumentado no puedes regresar. La política migratoria te desarraiga, es decir, porque tú ya no puedes hacer cometer el riesgo de haber cruzado la frontera en condiciones tales. Pero la política misma te obliga a desarraigarte. Tu lugar de origen, pero también tu lugar de destino. Entonces, el desarraigo lo vemos en el origen, en la emigración, en el tránsito. En Guadalajara hicieron un texto sobre atrapados en la movilidad. Es decir, migrantes que están dando la vuelta, que no pueden echar raíces en ningún lugar. Por eso el tránsito también es un desarraigo, ¿no? Y en Estados Unidos, dice Heriberto, diga señor, el tránsito sigue allá en Estados Unidos, incluso al lomo del tren. Entonces, en el destino también tenemos un desarraigo, ¿no? Porque no te dejan arraigarte. Por ejemplo, el caso más clásico es el de los Dreamers, ¿no? Están totalmente arraigados, pero les falta la ciudadanía. No eres ciudadano. ¿Eres qué? Estas cosas nuevas que estamos pensando nosotros, que sí eres ciudadano, eres un residente, ¿no? Y tienes derechos, y de hecho le han dado derechos, pero parciales. El retorno voluntario o forzado. Cuando regresa el migrante después de 20 años a su pueblo, va a la cantina y nadie lo conoce. No tiene contacto, sus amigos se fueron, están en otro lado, están en las capitales. No se siente con todos los recursos cuando él salió de ahí. Los recursos culturales, hay un desarraigo al migrante, no solo cuando se va, sino cuando regresa. En el contexto del exilio y del refugio, obviamente, es ahí donde se ha trabajado más el tema del desarrollo. Entonces, esta categoría opera a diferentes niveles. Desde lo micro, yo puedo estudiar a una persona, ¿no? Y ver cómo, si se siente o no se siente arraigado y hasta qué punto se siente, o qué dificultades tuvo para echar raíces, ¿sí? O a nivel meso, con ciertos colectivos, como puede ser los mexicanos que en los Estados Unidos se arraigan de manera diferente que los italianos, o los polacos, o los dreamers, por ejemplo,
O sea, ya es un nivel meso. Y lo puedo ver a nivel macro cuando yo hablo de políticas del desarrollo. Es decir, tener a residentes que llevan 30 años como indocumentados y no se les ofrece una solución, esa es una política ¿de qué? De desarraigo. No te doy posibilidades de arraigarte, de ser primero residente legal y luego optar formalmente por la ciudadanía. Entonces, voy a dividir la presentación en 3 partes. Primero voy a mostrar como antropólogo la evidencia empírica del desarraigo. Luego, una reflexión más teórica sobre la condición de alienación en Hegel, Marx, Rousseau, Kant y otros, ¿no? Y luego terminar con lo que sería la salida política, que es la lucha por el reconocimiento. Bien. Vamos a pasar a la evidencia empírica, el desarraigo en el lugar de origen. Esta es una entrevista. Siempre fui a la escuela. Mi familia, esta es una mujer migrante de 18 años de Haití. Siempre fui a la escuela. Mi familia hizo un montón de sacrificios para asegurarse de que yo completara mi educación y obtuviera mi diploma de escuela secundaria. Ahora que terminé la escuela, no tenemos dinero para mis estudios universitarios y ni siquiera puedo conseguir empleo. Mis otros amigos que abandonaron la escuela antes de graduarse tienen pequeños trabajos y yo no tengo nada. En Haití, si no tienes a alguien dentro del sistema, siempre serás pobre. Y dice, tengo que alejarme de este lugar. No quiero seguir viviendo así. El desarraigo en el tránsito. Este es un migrante que entrevistó a una tesista en Guadalajara. Muchos que somos deportados no tenemos una referencia sobre trabajos, estudios, sobre bancos. O sea, eres como nadie, ¿no? ¿Cómo voy para allá, a Guatemala? Como nada. No tengo nada. Es como esta silla, ¿verdad? Te puedes sentar y todo, ¿verdad? Pero no es tuya. Y le preguntan a la entrevistadora, ¿lograste algún patrimonio en Estados Unidos? Fíjate que el único patrimonio que tuve son mis 2 hijos. Risas por parte de la entrevistadora. Nadie que salió de Guatemala a Estados Unidos, tuvo 2 hijos allá, americanos, ¿no? Y ahora no sabe ni siquiera en su país es algo. El desarraigo en el lugar de destino. No tengo amigos en Brasil, no conocía a nadie, no podía entender a nadie. El lugar en el cual terminé se encontraba en la selva brasileña. Era peor que un campamento. Campamento de desplazados internos tras el terremoto de 2010 en Haití. La gente me había dicho que había trabajado en el interior, pero que yo tendría que gastar más dinero para llegar ahí y que nadie podía garantizarme un empleo, de modo que me volví a casa. El viaje me costó todo. Vendí mi camión. Ese era mi medio de vida. Y pedí prestado mucho dinero, que aún estoy devolviendo. A fin de cuentas, Haití tiene problemas, pero puedo entenderlos. Un migrante que no se pudo hacer, que vendió todo, como muchos, ¿no? Y que no entendió cómo funcionaba, ¿no? la vida migratoria, ¿no? Y tuvo que regresar a poner su territorio. El desarraigo en el retorno. La razón de estos regresos fue mi familia. Regresos, estas deportaciones o regreso a Estados Unidos. Ellos están allá, mis hijos están allá. No tengo una razón para estar acá en Tijuana o en México. Sí, estuvo mal que me deportaran una y otra vez. También estuvo mal que me aceptaran una y otra vez de regreso. Yo seguí regresando porque ellos me seguían deportando.
Me siento profundamente agraciado. No tengo más que amor por los Estados Unidos. Crecí de ese lado. Mi amor, mi país, mi corazón están allá. Jáuregui, narrativa digital de humanizando la deportación. Algo que hay colegas que han trabajado en ese tema. Hay una política de desarrollo en el lugar de destino. También en el lugar de origen cuando retornas. ¿Cuáles son las facilidades que se le dan al migrante retornado, deportado? Como veteranos deportados sentimos que deberíamos haber estado protegidos por el país por el que estábamos dispuestos a luchar y morir. Creo que América es un país que dice una y otra vez, como si nuestro lema nacional fuera apoyar a las tropas, honrar a los veteranos y honrar a los soldados. Así que decimos tanto que hay que apoyar a las tropas. ¿Por qué deportamos a las tropas? Porque fui lo suficientemente bueno para luchar y morir por los Estados Unidos, pero no he sido suficiente bueno como para vivir allí. América muy bien sacó su uso de mí. Me utilizó a fondo. Yo estaba feliz de complacerlos. Pero ahora quiero estar en casa. Estoy cansado de estar lejos de casa. Estoy cansado de ser un exiliado. De hecho, no es un exiliado. Es un retornado. Es un mexicano que entró como al Army, ¿no? Y no exigió la ciudadanía que le habían prometido. Y luego, en una borrachera, agarran y reparten. Esa es la política. De que incluso a los que pertenecen, los veteranos de guerra, ¿no? Y son muchos los veteranos que viven en Tijuana, ¿no? Se le desempareja. Bueno, entonces, tenemos una comprobación empírica. Y ustedes pueden, yo he retomado varios países y varios contextos, ¿no? Todos ustedes tienen historias similares, ¿no? que podrían pensar, tanto en la inmigración, en el retorno, en el tránsito, etc. El desarraigo tiene también otro lado, que es el lado familiar. Hay un video en Netflix, se llama Un abrazo en 3 minutos. No sé si lo han visto. Vean, porque es para llorar todo el tiempo. Y es una ONG que permite que las familias lleguen al lado del Gordo, ¿no? Del río Bravo, ¿no? Y la familia que fue desarraigada, ¿no? Se tenga un abrazo por 3 minutos. Entonces, cuando todo lo que es esta deportación de ciertos miembros de la familia, ¿no? Como veíamos ese que decía, yo regresé, todo mi amor está allá, ¿no? Ese es el desarraigo no solo del migrante, sino también de la familia, que le impide, ¿no? Y estos son capaces de viajar cientos de kilómetros a ir a la frontera a darse un abrazo. ¿Por qué? Porque hemos sobreestimado lo que es el hablar por celular, el vernos por celular, ¿no? El hablar todos los días y preguntar cómo está, a ver, enséñame de esta casa, mándame un video. No es suficiente. Somos seres humanos. El abrazo, finalmente, no se lo permite. Y eso es el desarrollo. O sea, vivimos en el desarrollo. Ahora, ¿cómo podemos interpretar el desarrollo? Hegel propuso la fenomenología del espíritu, ¿no? El dilema de el amo y el esclavo.
que es un dilema fundamental, no tanto del ser, ¿no?, sino de la relación social, ¿no?, entre unos y otros, donde unos son los amos y otros son los esclavos. Y el esclavo tiene que optar por ser el esclavo, porque la otra salida es la muerte. La muerte. Se somete porque si se rebela, lo matan. El amo tiene demasiado poder. Y el amo vive de los esclavos. Pero el que transforma la realidad no es el amo. El amo está sentado, esperando a que le paguen los tributos. El que transforma la realidad y el que crea, ¿sí?, es el esclavo. Entonces, Hegel plantea la dialéctica, ¿sí?, en donde el ser, ¿sí?, hay un ser en sí y un ser para sí. El ser en sí es, aquí estás tú, soy esclavo y soy esclavo. Pero el ser para sí es cuando el esclavo se pregunta, ¿y por qué yo soy esclavo? Y no puedo ser de otra forma. Y entonces se revela. Y ese es el salto dialéctico que se da. Y finalmente, después de mucho tiempo y muchas experiencias frustradas, se revela, ¿no? Es lo que Marx retoma de Hegel como la clase en sí y la clase para sí. La clase en sí es la clase. Son obreros, ese es mi destino, ser obrero y punto. La clase para sí es la que toma conciencia de que me están explotando y que yo soy la clase obrera y hay otra clase, ¿no?, que se está aprovechando de mí. Entonces, y ahí se da el salto dialéctico. ¿Por qué se da esto? Porque la clase en sí o el ser en sí está alienado. No tiene, es un alien, ¿no? No tiene conciencia de sí mismo, no tiene conciencia del valor, se siente ajeno, no es uno mismo. Eso es la alienación, ¿no? Pertenece a otro, no se pertenece a sí mismo, pertenece a otro. Es el esclavo, el siervo, el enganchado, el endentado, el sometido. Para Rousseau, el alienado es el gnóstico. Es un alien. El migrante es un alien. Es un no ciudadano, ¿no? Lo cual dice Rousseau, ¿no?, que no está integrado a la sociedad donde vive. No es que no esté integrado, sino que no me deja integrarme. Para Marx, el alienado no se le considera como persona, sino como su valor de cambio, como mercancía. Mano de obra es una mercancía. Eso estudiamos nosotros en los años 70. Y a la hora, al retomar el tema del desarrollo, volví a Hegel, a Marx, a estos autores que son finalmente fundamentales, que nos explican, pueden explicar esto. Para Hegel es el distanciamiento de la persona en relación consigo mismo. Es decir, yo no me reconozco mismo. No tomo conciencia de mi realidad de oprimido, para hablar en términos de Paulo Freire. Para Feuerbach, la alienación religiosa es la pérdida de sí mismo y entregarse totalmente al Creador. Es decir, no soy yo no soy, es mi Creador. O sea, ni siquiera te reconoces como persona. A nivel de religiosidad también hay una alienación religiosa. Hegel lo plantea como extrañamiento, sentirse ajeno. El migrante se siente ajeno, no pertenece. No soy reconocido. Y es Hegel
el que plantea la lucha por el reconocimiento. Aquel que no es reconocido debe luchar para ser reconocido. Pero para eso primero tiene que ser reconocido a sí mismo, para luego luchar y decir, reconózcanme, soy persona, tengo derechos, o tengo ciertos derechos, o puedo luchar por otros derechos, ¿no? La clase en sí está alienada, que no reconoce su potencial transformador, que sí lo tiene la clase para sí, que a fin de cuentas toma conciencia de su situación y lucha por el cambio. Es el caso también del migrante. El migrante no se siente realmente, te permito vivir y trabajar, te pago un salario, te necesito, pero no perteneces a esta sociedad. No te reconozco como igual, no eres ciudadano. La ley no permite que te sindicalices, por ejemplo. Te doy protección, pero temporal. Son los TPS. Sí. Sé que estás en situación vulnerable, pero nomás temporalmente, ¿no? Cuando cambie esto, te regresas a tu país. O tienes que renovar tu situación. Los Dreamers. Reconozco que sí, que bueno, eres casi americano, pero no. Te reconozco ciertos derechos, pero nunca se concreta una regularización. Te regularizo, pero no te doy acceso a la ciudadanía. Es lo que plantean muchos republicanos. Ok, ya, dele el papel pero no acceso a la ciudadanía. Es decir, ojo, no te vas a arraigar porque cometiste un delito, ¿no? Que fue ingresar a este país a pedir trabajo, o porque ellos te llamaban, ¿no? Porque querían gente para poder trabajar. ¿Cómo traducir esta dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Que se ve muy alejada, ¿no? A la situación que vive el migrante? Por ejemplo, tantos migrantes que el patrón les dice, si no trabajas con ese salario, ¿no? Te denuncio. ¿Y qué hace el migrante? Se somete. Baja la cabeza. Está en la relación del amo y el esclavo del siglo XXI. Pero es esa relación de sometimiento, te confisco el pasaporte. Es trata. Pero cuando te quito el pasaporte, te estoy quitando tu derecho. Te estoy quitando algo que es tuyo para poder someterte y controlarte y que sigas trabajando para mí. Es como la ley que se llama, una ley de 1954 que se llama la Texas Proviso, que dice esa ley que el ciudadano norteamericano que contrata a un ciudadano mexicano, a un ciudadano indocumentado, no está en situación de ilegalidad. Pero el otro, ¿no?, que es contratado, sigue siendo ilegal. O sea, doble estándar, ¿no? Yo te puedo contratar, ¿no? Pero tú no puedes decir, yo estoy trabajando acá, tengo derechos. En fin, podemos pensar todas estas situaciones, estos contextos que muchos de ustedes conocen como este contexto de alienación. Entonces, concuerdo con un sociólogo de origen argelino, Abdelmalek Sayad, que trabajaba con Bourdieu, ¿no? Que hay que leerlo. Casi todo de él está en español, ¿no? Es realmente buenísimo, ¿no? Yo lo leí en Francia cuando estuve allá. Él habla de la doble ausencia, ¿no? Y así se llama el libro, uno de sus libros, ¿no? Es
Bueno, ese es el ausente que se fue, ¿no? Pero él está ausente de su casa. Es realmente bueno. José Bachotegui, que ya muchos de ustedes creo que deben haber leído, ¿no? Dice, los inmigrantes, desde la psiquiatría, viven situaciones de un estrés inhumano ante la que no existe capacidad de adaptación. Es decir, el estrés que vive el inmigrante, ¿no? Y la tensión por sentirse fuera de la ley, ¿no? De esa intelequia que lo oprime, ¿no? Que lo deja, que no se puede mover, ¿no? Porque se expone, ¿no? Dice, tiene un estrés inhumano, que es una política. Yo coincido con Sayat, con Achotegui, con las categorías obviamente de migración forzada, ¿no? Y movilidad humana. Pero también coincido con todos aquellos, ustedes, que han hablado de desterrados, desadaptados, desobligados, descartados, desdichados, desaparecidos, desencaminados, desafortunados, desilusionados. Todos esos adjetivos forman parte del desarrollo. Es como un paraguas que cubre todo esto de lo cual hemos hablado, ¿no? Muchas veces. Y de lo que habla la gente y hablan los videntes. Entonces discrepo con el paradigma dominante y secular de la integración, en el sentido que también tenemos que ver la verdad, ¿no? Que hay políticas de desarrollo, hay situaciones de estrés tan fuertes, ¿no? Que te impiden arraigarte. Y hay situaciones de racismo, de xenofobia, ¿no? Que te impiden arraigarte. En ese sentido, la Escuela de Chicago tuvo la buena idea de enviar a Robert Redfield a estudiar el barrio mexicano de Chicago en 1923. ¿No? Y Redfield hizo un estudio introductorio que quedó en un diario, el diario de campo de Robert Redfield, que lo pueden leer, está publicado. ¿No? Y ahí es el primer estudio que se hace de una comunidad mexicana radicada en Estados Unidos. Y ahí tú puedes ver que los mexicanos eran diferentes a los italianos. Los mexicanos eran diferentes a los polacos, los alemanes, que esos querían integrarse. Pero pues tú le decías al mexicano, tenemos ayuda económica para acá, pero tú eres católico, conviértete a una iglesia protestante y te damos comida. Ah, no, yo no. Y le decía, naturalízate, hazte y vas a... Ah, ¿cómo? ¿Yo? ¿El mexicano? No. Entonces, en 1920 vemos a esa comunidad, ¿no? En donde es reacia a integrarse. Y además siempre está pensando que me va a regresar. Porque tomaba el tren y se regresaba. Cosa que no tenían los italianos, ni los polacos, ni los alemanes, ¿no? Pero los mexicanos sí. Y entonces crece una comunidad mexicana en que marca sus distancias. Cuando se integran los mexicanos, los primeros mexicanos son los que se quedaron allá, porque la frontera se movió hacia el sur, ¿no? Entonces se quedaron allá y decían que eran mexicanos, o otros decían que eran españoles. La segunda integración se da con la gran deportación, paradójicamente, porque los que se quedan dicen, en cualquier momento me pueden deportar a los países. Entonces hay que hacer mexicanos. Pero la deportación los obliga a integrarse. Es cuando las familias le dicen a sus hijos, ya no hables español, hablen inglés. No queremos que nos deporten. Y esa es la
la segunda fase de integración que tienen los mexicanos. Luego hay otras como la época de las cuotas, ¿no? Y luego IRCA, que es el gran asentamiento. Si no se hubiera dado IRCA, realmente la comunidad mexicana en Estados Unidos sería mínima, digamos, o indocumentada. IRCA le da legalidad y le da ciudadanía. Esa es la gran transformación, curiosamente hecha por los republicanos, los ricos, que es el que firma la ley. También tengo divergencias con el transnacionalismo. Aquí hay muchos transnacionalistas, pero yo diverjo, ¿no? Porque finalmente el transnacionalismo está en la lógica de la integración. Eso es lo que les interesa. ¿Cómo se integran los mexicanos? Sí se integran de una manera peculiar. ¿Por qué? Porque hacen llamadas, están vinculados con Ciudad Rodríguez. Vienen, algunos vienen, porque tienen papeles, pero los que no vienen, no vienen. ¿Y qué? ¿Son transnacionales aquellos que no vienen? ¿Que no los dejan venir? Ah, no, es que hablan por teléfono. Sí, claro. Son transnacionales que no pueden transitar. La lógica del transnacionalismo es la lógica del norte. La lógica del desarrollo es la lógica del sur. Finalmente, el transnacionalismo pegó mucho, pero es una lógica del otro lado. Es la lógica de la integración. Cuando muchos de esos, todos son transnacionales, pues no, Cortes hizo una investigación empírica y dijo empíricamente que el 12% podían ser considerados como transnacionales. Cortes, uno de los transnacionalistas más, no furibundos, pero más racionales, pero con los hechos de su propia encuesta, tuvo que aceptar que el 12%. Entonces, cuando hablamos de transnacionales, hablamos del 12%. Sin embargo, acá todos hablamos de transnacionalismo como si fuera la gran manera de ver la migración. Al verlo desde el punto del desarraigo, yo creo que cuestionan al nacionalismo, y entre otras cosas. Entonces, vamos a pasar a la última parte. Ya me quedan, sí, ya me apuro, ¿no? Para, estamos bien. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 10:30, para después pasar a preguntas y respuestas. Bueno, entonces, vamos a entrar a la teoría del reconocimiento, que es, para Hegel, es la lucha por el reconocimiento. O sea, es una propuesta política de lucha. El que no es reconocido tiene que luchar para ser reconocido. Y Hegel la plantea como tal. Y esto lo retoman Alex Honneth y Charles Taylor, ¿no? En la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Liderados un poco por Habermas, ¿no? Y tiene que ver con la lucha por el reconocimiento del feminismo. Finalmente, lo que pide el feminismo y la mujer es reconozcan, somos iguales, tenemos que ganar igual, reconózcanme. Finalmente, tengo derecho a votar, tengo derecho a ganar igual, ¿no? Tengo derecho a no tener doble jornada o ver cómo arreglamos este asunto. Es la lucha de los negros, en donde dice, fíjense,
Black Lives Matter. Las vidas negras importan. ¿Por qué importan? Porque son vidas. Matamos a un negro. No pasa nada. Matamos a un latino. ¿Cuándo vamos a los latinos a decir Latin Lives Matter? Estoy analizándolo, no he encontrado la base de datos, ¿no? De que cuántos negros mueren y cuántos latinos mueren por la policía. Son muchísimos. No tenemos un movimiento semejante al de los negros que dice, mi vida importa. El derecho de los indígenas, de las minorías étnicas, todos estos están ligados un poco a la teoría del reconocimiento. Y también los migrantes. Finalmente, la lucha del migrante es decir, reconozcan. Llevo 30 años acá. No he cometido ningún delito. Reconózcame que tengo derechos. El derecho de residencia. El derecho de que estoy aquí. El reconocimiento parte, como decíamos, de la conciencia. Del reconocimiento de su propia minusvaloración. Si a ti te discriminan, tú tienes que darte cuenta que eres discriminado. Porque si no te das cuenta, ¿no? Es como pues no funciona la cosa. Yo he hablado con muchos migrantes hace tiempo y decía, oye, ¿te sentiste discriminado? No. Y a otro, oye, ¿no te discriminaban? No, no trabajaba tranquilo, no pasó nada. Pero un migrante me dice que, mira, es que es muy diferente. Yo al comienzo no me sentía discriminado, pero llevo ya 15 años acá y yo entiendo ahora inglés. Y ahora sí me siento discriminado. Porque antes no entendía nada. Me vale, está el gringo, loco gritando y no sabía qué cosas me decían. Cuando se dio cuenta de que lo que le decía, uno dice, no. Entonces, esa desventaja tiene el migrante, ¿no? Entonces, ese es el salto dialéctico que se tiene que dar. Primero, tomar conciencia. Soy migrante. ¿Cuáles son mis derechos? Y luego, ¿no? Luchar por tus derechos, luchar por el reconocimiento del otro y de la sociedad. Por ejemplo, en muchos países, ¿no? Los extranjeros pueden votar para las municipalidades, por ejemplo, para las alcaldías. México no. En Francia, una inmigrante como la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ¿sí? Fue candidata a la presidencia de la República hace un par de años. Candidata a la presidencia de la República y nació en España. Pepe, ¿tú puedes ser candidato a la presidencia de la República acá? No. ¿Senador? Tampoco, pero en Chile voto. ¿Ah? En Chile voto. En Chile vota. Esa es una. En Barcelona también vota. ¿En México? En México le dicen 33. Bueno, estamos realmente a años luz para pensar que un migrante como Arnold Schwarzenegger, hay una serie que acaba de salir en Netflix, veanla. Yo creía que Arnold era así como y luego Terminator. Es un tipo interesante. Bueno, fue un inmigrante que llegó gobernador y no lo hizo mal. No lo hizo mal. Fue uno de los pioneros en toda la lucha en contra de la contaminación y todo esto que estamos ahora viendo. En fin. Por otro lado, no hay integración sin reconocimiento.
Entonces, no se está viendo ese lado. Es decir, se le reconoce al inmigrante por el otro, por el empleador, por el trabajador, por el sistema de salud, o no se le reconoce. Por ejemplo, la propuesta 187, ¿se acuerdan? No sé si trabajaban temas de migración en esos tiempos. Era cuando Pete Wilson dijo que los migrantes no tenían derecho ni a la educación ni a la salud, porque el Estado estaba quebrado por culpa de los inmigrantes que acaparaban los servicios de salud y de educación y otras cosas. Entonces se votó y ganó la votación Pete Wilson y se renovó como gobernador. Luego se declaró eso anticonstitucional porque un Estado de Estados Unidos no podía, es una cuestión federal, no estatal. Pero ahí está la semilla. La semilla de Trump está con Pete Wilson, y que son que los migrantes no tienen derechos. Por eso es tan importante la historia también de la migración. Bueno. Una de las luchas más importantes para el reconocimiento fue la primavera de 2006. La primavera de 2006, los migrantes salieron a las calles. 700,000 o cerca de 1,000,000 en Los Ángeles, 500,000 en Chicago, en Dallas 400, en Phoenix 300. Fue la explosión más grande, ¿no?, que se da de la migración, que salen a las calles, ¿no?, los migrantes a exigir sus derechos en contra de una ley, de la ley Sensenbrenner, que decía que no se, aquel que daba apoyo a un migrante, ¿no?, cometía un delito. Si le rentaba un departamento, y entonces hasta los curas dijeron, bueno, yo le doy apoyo espiritual, le doy la comunión y me va a meter a la cárcel por eso, ¿no? El señor Marriott, el dueño de Marriott, dijo, la mayoría de mis trabajadores son extranjeros, ¿no?, y muchos irregulares, hasta Trump en sus hoteles trabajan irregulares, ¿no? Entonces dijeron, no, esta ley ya va demasiado, ¿no? Pero fue esa lucha de decir, aquí estoy en las calles. Nunca se había visto en Estados Unidos unas manifestaciones tan grandes en toda la República. La lucha de los Dreamers es una... Bueno, vamos a poner otro ejemplo. ¿Ustedes saben quién es Mo Farah? Fue un africano traficado de Djibouti, del África Oriental, en frontera con Somalia, que se lo trajeron a vivir a una casa en Londres como viviente doméstico. Pero después le permitieron ir a la escuela. Y al ir a la escuela, el profesor de educación física se dio cuenta de que corría, pero como una gacela. Y lo empieza a entrenar. Y empieza a ganar competiciones, no solo en la escuela, sino a nivel local y a nivel nacional. En las Olimpiadas, ¿no?, cuando fueron en Londres, ¿no?, ganó cantidad de medallas de oro para Inglaterra. Porque pues lo reconocían en estas modalidades raras de que un migrante ya la residencia, ¿no?, y lo nombra la reina caballero. Caballero al negro, corredor. Y él dice, luego, yo no me llamo Mo Farah, yo me llamo Hussein Abdi Kaji. Realmente lo que está diciendo es, reconózcanme por lo que soy. Mi nombre, que es lo que me pertenece más íntimo, no es el que me pusieron mis explotadores, Mo Farah, sino es Hussein. Esto sucede hoy en día.
él finalmente logró por el reconocimiento deportivo el máximo reconocimiento que se puede dar en la sociedad inglesa, que es nombrarte caballero. Y entonces estamos en eso, ¿no? Y les voy a pedir que piensen en esta presentación que nos va a hacer el compañero, porque resume perfectamente lo que es el desarraigo y es algo muy cercano a nosotros. Es la canción de Jacinto Serrano. El volumen. ¿Se acuerdan, no? En la capital lo hallé en un mercado. ¿No seguir hablando? No, no, no. Dale. En la capital lo hay en un mercado consume cabal descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando. Se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, va a pedirle a ahijado que a Naiden le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver para allá, al fin ya no tengo ni dónde llegar. Murió su madrina, la trenita, los hijos crecieron y ¿dónde están? Perdí la cosecha, quemé el jacal, sin lo que más quiero, nada es igual. Sin lo que más quiero, que más me da, cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso mi ahijado regrese en paz y a Naiden le cuente que estoy acá. Quedamos
alguien más quisiera hacer otra, podemos hacer de 3 en 3, si les parece. Entonces, Sí, mi nombre es José Luque, vengo de la Autónoma de la Ciudad de México y me interesó bastante, bueno, la conferencia estuvo notable, pero me interesa preguntarte sobre el tema del transnacionalismo. Cuando Borges y Rick Chile, todos ellos elaboran sus investigaciones más entre el año 90 y el año 99 básicamente, y lo que ellos examinan es un internacionalismo muy joven, en crecimiento. Y sobre eso, Borges y compañía tratan de construir un aparato epistemológico, teórico y metodológico, que se fija bastante en lo que es el individualismo metodológico y lo que son las actividades de los individuos transnacionales. Sí, pero ¿no consideras, en primer lugar, que esa aventura intelectual que emprendieron los primeros transnacionalistas fue demasiado apresurada porque el fenómeno en sí no había crecido y no tomaron elementos como, por ejemplo, el papel del Estado? Y también otro de los problemas, también en relación al transnacionalismo, una de las carencias que tienen, que posiblemente podemos pensar que tienen, es que no examinaron las ideas nacionalistas, populistas y nativistas que se están creando en los Estados Unidos. Eso sería mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿no se puede considerar el transnacionalismo político mirando a Carro, Natilli y a Melucci, por ejemplo, como parte de un repertorio político que es ocupado por los migrantes organizados para exigir sus derechos políticos? Y la última pregunta es, ¿qué te sugiere esta realidad política? Mientras más alejados están los migrantes de los Estados Unidos, más derechos políticos tienen. En Argentina y en Chile los migrantes pueden votar, en Chile en todas las elecciones, incluso las constituyentes, y en Argentina pueden votar en las municipales. Pero conforme los migrantes se van acercando a la frontera norte, sus derechos se diluyen notablemente, hasta casi pasar a la inexistencia. ¿Qué te sugiere esta realidad? Eso sería todo. gracias, profesor. Sí. Bueno, yo estoy trabajando estos temas. Yo he estado trabajando desde vieja, porque los fenómenos de la migración son multirelacionales, multilocales, multiregionales, etc. Justamente esta idea es, yo creo que fértil, que cuestiona las concepciones del nacionalismo y porque trasciende, sin negar la importancia del nacionalismo, trasciende más allá del mismo, pero logra articular más allá de los espacios un fenómeno que está sucediendo. Si conseguimos la unidad familiar como central, la familia está en todos lados, pero si conseguimos la comunidad igual, si conseguimos la región, país, etc. Yo creo que el desarrollo está fincado sobre cuestiones nacionalistas. Es importante romper con ese modelo de reflexión, pensando que la lucha por los derechos no puede limitarse al viejo modelo de la modernidad, digamos, inicial. Y que ahora, como dices, ¿qué hacen? Los países se han integrado en la economía, pero reclaman todo el derecho de la soberanía cuando se habla de la relación internacional. Por eso yo pienso que hay que unir muy bien esta idea de lo transnacional y lo nacional, no como dos categorías contrarias, sino como un enfoque que nos hablaría de circuitos, que además es muy de las tres circuitos. Y los circuitos pues, están más allá de un origen y un destino, son muchos destinos, y son movimientos en los destinos, como tú hablas, ¿no? Y esa movilidad que aparentemente no tener arraigo forma parte de todo ese circuito. Yo creo que habría que pensarle un poco en la noción esta de que
hay distintas formas de integrarse sin que necesariamente se asimilen. Bueno, yo hasta ahí dejo. Muchas gracias, profesor. Hay otras dos preguntas que les colocaron, profesor. Voy a contestar porque las dos son bastante pesadas. Y a ver si la puedo ver. Bueno, mis diferencias con el transnacionalismo, de cierto modo, vienen porque yo empecé en el 82 a estudiar, y estudiando redes sociales, ¿no? Las redes, y luego surge el transnacionalismo utilizando precisamente todo el concepto de redes, todo lo que se había trabajado sobre redes sociales, lo retoma con esta nueva terminología, ¿no? Que es utilizada, el transnacionalismo es utilizado de muy diversas formas, pero entra al tema de la migración con una fuerza realmente desbordante. Y creo que siempre me han interesado un poco los outsiders, ¿no? O sea, los que no entran los que se escapan, los pobres, los desarraigados, ¿no? Los que se quedan y no pueden volver, ¿no? Y en ese sentido, el transnacionalismo glorificó un poco, ¿no? La posibilidad, ¿no? De que fueras transnacional sin poder cruzar fronteras, ¿no? Y entonces era el espacio social, ¿no? Sí, vivimos en el espacio social, ¿no? Pero hay fronteras. El transnacionalismo nunca habló de fronteras. Cuando tú le dices, ¿y los indocumentados? ¿Qué? Entonces, va por ahí ahora, yo creo que le dio una difusión al tema migratorio interesantísimo, ¿no? Le dio una dimensión global, ¿no? Pero desde el paradigma de la integración, el transnacionalismo es una manera diferente de ver la integración. Y yo no quiero ver la integración, quiero ver el otro lado. La desintegración, que es el desarrollo. Y entonces ese germen, ¿no? Siempre me quedó. Y reconozco que se ha elaborado muchísimo, ¿no? Una vez hicimos un debate en el CIDE, ¿no? Lamentablemente no quedó grabado, en donde estábamos discutiendo Portes, Marina Ariza, Waldinger y yo, ¿no? No sé si alguien lo vio. ¿No lo vieron? Fue mucha gente, pero bueno. Debate, ¿no? Y una de las cosas que yo le decía, bueno, el transnacionalismo tiene un problema de identidad. ¿Qué es el transnacionalismo? Las fundadoras del transnacionalismo dicen que es un paradigma. Marina Ariza, que estaba ahí, decía que era un paradigma en proceso de formación. Y Portes decía que no era ni siquiera era teoría, porque un paradigma es un conjunto de teorías, ¿no? Y Portes decía, no es teoría, es una perspectiva de análisis. Entonces yo decía, bueno, pero ¿ustedes qué son? O sea, ¿cómo? Tiene un problema acá de identidad. Y yo creo que ese es un problema, porque cuando es una perspectiva de análisis. Es como lo que yo estoy planteando, del desarrollo, es una perspectiva. Veamos el asunto desde esta perspectiva, ¿no? Entonces,
pero sin embargo se tomó como si fuera una teoría o un paradigma. Las cosas en su sitio. Yo le pregunté a Weiss, que es Weiss, que es el transnacionalista alemán más famoso, ¿no? ¿Ah? Sí. Es una teoría, ¿no? Dice, ¿no? Es una. Entonces, la verdad que entré muy pronto al debate con los transnacionalistas, ¿no? Y salí un poco chamuscado, ¿no? ¿Te acuerdas, Enrique, ese debate en ese congreso en Zamora, ¿no? Que fuimos, ¿no? Que presentamos una ponencia sobre el matrimonio mixto, ¿no? Decía, pero ¿por qué no hablas de transnacionalismo? Decía, bueno, estaba Louis Goldring y todos esos, estaba Brian Roberts, ¿no? Y ahí empecé a discutir con ellos y la verdad, he seguido discutiendo un poco por terco, ¿no? Y porque nadie les da la contraria, ¿no? Pero bueno, creo que tienen muchas virtudes y muchos elementos importantes y ha ido madurando y obviamente ha evolucionado, ¿no? Pero, para ser franco, mi propuesta va un poco contra ese paradigma, que sí es un paradigma, el de la integración. Y dentro de ese paradigma está el transnacionalismo. Y es una visión desde el norte, no desde el sur. Yo le dije a Cortés, ¿no? He leído a las dos autoras fundamentales de Peggy Levitt y la otra, ¿cuál es? Sí. Leí todos los libros a la bibliografía. ¿A quién citaba? A un mexicano. Eso es una discusión del norte. No les interesa lo que hacemos acá. Y aquí todos hablando de transnacionalismo, nadie lo cita. Entonces él me dijo, sí, me dice, tiene razón. Me dijo, es una discusión totalmente autorreferenciada. Sí, entre ellos. En el norte. Hablando del sur, ¿no? Hablando por teléfono. No en el abrazo. En fin, tiene razón todo esto del nativismo en Estados Unidos, ¿no? El nativismo es precisamente la actitud más clara de no permitir el arraigo, ¿no? Que no permitir que se integren. Es la xenofobia, ¿no? Y en ese sentido tenemos avances en América Latina importantes, no en México. Tenemos lo de libre circulación en el Cono Sur, por ejemplo, ¿no? En toda Sudamérica, ¿sí? Que permitió la gran emigración venezolana, ¿no? La posibilidad de residencia después de 2 años de estar en un país de Sudamérica, la no necesidad de pasaporte ni visa, ¿no? Para poder transitar por todo el subcontinente. Es decir, hay avances muy notables en América del Sur, lo que tú decías, la votación, ¿no? Y el voto, ¿no? Y creo que vamos a ver. Pero es primero una lucha por reconocerse a ti mismo, es la lucha por el voto de los mexicanos al exterior. Que allá, ¿no? Se fajaron y dijeron, queremos ser reconocidos por el Estado mexicano. Y esa es la lucha por el voto, que la inician allá. Yo me siento muy reconfortado porque fueron los migrantes de allá los que le dijeron a Woldenberg que no querían que Jorge Bustamante estuviera en la comisión de especialistas del voto, sino que yo estuviera yo.
porque veían a alguien mucho más cercano a sus posiciones y ya sabían cuál era la posición de Jorge Bustamante, que había dicho expresamente que no era posible el voto al exterior. Y ellos definieron no solo la agenda, sino definieron quiénes participaban en ese comité. Entonces, esa es la lucha, ¿no?, que se ha dado, ¿no?, y se ha avanzado, yo creo, mucho. Y también es el asunto del nacionalismo, ¿no?, como decías, Miguel, ¿no? El migrante pone en cuestión el nacionalismo. Yo era muy nacionalista, que mi padre era muy nacionalista, muy peruanista, era historiador, estudiaba la rebelión de Tupac Amaru y de Tupac Katari y del Perú profundo y bla, bla, bla. Bueno, cuando me volví inmigrante, ¿no?, empecé a relativizar mucho, ¿no? Yo veía a mi familia y a mis amigos hablando de Chile, ¿no? Perú estaba en la situación de crisis más absoluta y Chile estaba boyante con el neoliberalismo, ¿no? Hablaban de Chile de una manera que decía, ¿qué les pasa? Sí, relativicé mucho, ¿no?, el nacionalismo, y México es profundamente nacionalista, hasta el 33, ¿no? Es como ya decir ya lo máximo, ¿no? Y hay que moderar eso, ¿no? Hay que moderar eso porque el 10% de nuestra población está en el otro lado, ¿no? Y se ha moderado porque hoy en día la Secretaría de Relaciones Exteriores se dio un cambio radical al decir la mejor manera de que se protejan a los mexicanos en el exterior es que se naturalicen. Lo cual es decirle, exige tus derechos. Tienes derecho a naturalizarte, tienes una green card, te dieron IRCA, eres legal. Hazte norteamericano y pelea por tus derechos como ciudadano. Eso fue un cambio radical de todo un paradigma, ¿no?, con respecto a la ciudadanía, ¿no? Entonces ahora podemos hablar realmente de una comunidad que está más allá, que sí, que es transnacional. En ese sentido, tenemos a 12 millones de mexicanos, ¿no?, allá, y tenemos a 36 o 40 casi de origen mexicano en el otro lado, y tenemos esta situación, no la podemos ver a nivel local o nacional o estatal, tenemos que verla, ¿no?, también en esa dimensión, y de allá pueden venir, ¿no?, a votar, ¿no?, y no solo a votar, sino a ser votados, todo el trabajo que existe, ¿no?, y son los derechos que permanecen, pero no permanecen, sino que son reconocidos después de luchas, ¿no?, en el por la gente del exterior. No solo que se quedó allá, sino que regresa, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos, tienes razón, estos circuitos migratorios, ¿no?, en los cuales estamos viviendo son fundamentales. Creo que me expliqué mucho, ¿no? Muy bien, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, disculpen, pero es que eran preguntas bien pesadas. Y quedaron por ahí otras dos preguntas que seguramente no iban a ser ligeras. Entonces, lo bueno es que tenemos pues 2 días, ¿no?, para seguir conversando. Les pido un aplauso otra vez para... Y pues nos vamos ahora sí que contentos de empezar este seminario que nos ha convocado la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias. Vamos a la aula 16 que está aquí para tener más. En el mismo piso. Aquí mismo, aquí al otro lado, mira, 3 metros. Y empezamos a las 11:05 para que podamos tomar un poco de café. El primer panel.